usted del Pangea? A ver, ¿quién sabe en qué consiste Pangea o Pangea? Pues aquí uno de los objetivos sería conocer alumnos, la secuencia evolutiva de la formación de los continentes. Ya conocer la secuencia evolutiva de la formación de los continentes. Sobre todo los continentes actuales, ¿no es cierto? ¿Qué más? Identificar las causas y consecuencias de la deriva continental. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas por las cuales se mueven los continentes a nivel mundial, alumnos? ¿Y qué consecuencias trae todo esto? ¿Qué consecuencias trae todo esto, alumnos? ¿Ya? En este caso, la deriva continental, ¿no es cierto? Y por otro lado, también demostrar las pruebas que indican que hubo deriva continental. Ya ahí tenemos los objetivos. ¿Ya anotaron los objetivos, alumnos? Ya, título general, origen de los continentes, objetivo, y ya estamos indicando ahí. Ya estamos indicando ahí. Y ahora vamos a la explicación y a las anotaciones. Explicaciones y anotaciones. Bueno, en el libro tenemos lo siguiente: conceptos de pirogénesis, conceptos de deriva continental, expansión de los fondos oceánicos. ¿Ya? La deriva continental tiene que ver con el movimiento horizontal de los continentes. Es la migración de los continentes de una zona a otra zona sobre la esfera terrestre. Por ejemplo, alumnos, se sabe que el desierto de Sahara hace millones de años fue el polo sur. En el desierto de Sahara alumnos, se han encontrado huellas de glaciares, se han encontrado pruebas magnéticas de cómo se va orientando, por ejemplo, los materiales cuando se van acumulando ahí. Generalmente cuando son volcanes sale la lava se orienta en función al magnetismo terrestre. Entonces el desierto de Sahara se piensa que ha sido antes el polo sur. Significa entonces que se ha movido, ¿no es cierto? ¿Ya? Antártida, alumnos, en otros tiempos ocuparía una zona tropical. ¿Pueden creer ustedes que la Antártida hace millones de años estaba cubierto de helechos, de bosques tropicales, y que después se fue al sur? Pues a ese movimiento de un lugar a otro lugar en los continentes se llama la deriva continental. ¿De acuerdo? Si sacáramos todo el glaciar que cubre la Antártida, alumnos, todo el hielo que está tapando la Antártida, vamos a encontrar ahí grandes yacimientos de petróleo, yacimientos de carbón, helechos, bosques petrificados, incluso dinosaurios petrificados. Lo que demostraría entonces que en el pasado la Antártida tenía un clima tropical y no fue siempre frío glacial como es hoy en día. Esto fue un descubrimiento genial, alumnos, de Alfred Wegener, de origen alemán. Hace más de 100 años aproximadamente, él planteó la teoría de la deriva continental. Ya, según Wegener, los jóvenes, un supercontinente existió en el pasado y de ahí se salieron los continentes actuales. ¿De acuerdo? Esa es la versión entonces de Wegener. Wegener dio pruebas paleontológicas, pruebas geológicas, pruebas magnéticas que demostraban que los continentes formaron un único gran bloque y que ahora estarían moviéndose. ¿Ya? Solo que él no acertó en un punto clave. Cuando le preguntaron, ¿y cuál sería la causa por la cual se mueven los continentes? La respuesta de él fue que se debe a la rotación terrestre y a la atracción gravitacional de la Luna y el Sol juntos. Decía que cada vez que la Luna, el Sol lo atrae, los planetas, los continentes se mueven. ¿Ya?
Y también la rotación contribuye a ese efecto del desplazamiento centrífugo de los planetas, según el razonamiento de Alfred Wegener. 50 años después, en el futuro de ese planteamiento de Wegener alumnos, 50 años después, se demostró que la causa principal nada tiene que ver directamente con la rotación terrestre y con la atracción de la Luna, sino con algo mucho más profundo y algo inherente a nuestro planeta. Se refería al magma, alumnos. Están viendo ustedes en el esquema del lado derecho, ahí tenemos la corteza oceánica y cómo abajo adentro el magma da vuelta, ¿no es cierto? Eso es de la clase pasada en el manto. Entonces, ese magma genera corriente, esa corriente es potente, son fuerzas muy potentes que mueven las placas, y al moverse la placa se mueven automáticamente los continentes. Así que la deriva continental finalmente tiene que ver con la tectónica de placas, y la tectónica de placas tiene que ver con las corrientes del magma, ¿ya? Y entonces ese evento geológico se descubrió cuando se empezó a explorar el océano Atlántico, alumnos. En el Atlántico descubrieron una gigantesca fisura por donde salía el magma, y ahí se estaba formando una gran dorsal del Atlántico. Eso fue un descubrimiento de Harry Yes. Harry Yes entonces complementaría los aportes de Wegener. Así que aquí tenemos dos figuras importantes, Wegener y Harry Yes. Ambos finalmente dijeron, alumnos, que el movimiento de los continentes cambiaba el clima del planeta, cambiaba la circulación de los vientos, también generaba cambios evolutivos en las plantas y animales. ¿Ya? Algunos animales se aislaron, quedaron aislados de otro bloque continental y evolucionaron en el lugar que le correspondía. Por ejemplo, el koala, el canguro quedó aislado y se hizo, digamos, algo exclusivo a la zona de Australia, ¿no es cierto? Aunque también se ha encontrado cierto tipo de marsupiales en Sudáfrica, en Sudamérica, más no en el hemisferio norte. Así que este es un tema bastante interesante. De la deriva continental pasaron a la teoría de la expansión del océano de Harries, y después se complementaría con la teoría de la tectónica global de placas, en este caso de nada menos que Tucson, Wilson, Beers y mismo Harries. ¿Ya? Harries. Entonces, estos son los máximos exponentes de la geología y de la geofísica, que explica bastante, alumnos, la evolución de los continentes. Así que aquí hay dos temas principales. Ya siendo así, entonces, alumnos, vamos a la siguiente pregunta. Para empezar, quiero que conozcan a Alfred Wegener. Alfred Wegener. Él es alemán, estudió meteorología, le gustaban los glaciares, y en ese viaje que hizo al estudiar los glaciares, ya Alfred Wegener, alumnos, descubrió lo que se llama la idea de la deriva continental. Aquí está. Wegener a la vista, alumnos. Ahí, L. Wegener. Harry Yes, que complementó la teoría en este caso de Wegener, empezó a desarrollar el modelo de la tectónica global de placas. ¿Ya? Ahí está. Entonces aquí tenemos las dos grandes genialidades de las ciencias clásicas de Alemania. Alfred Wegener, de la deriva continental, y Harry Yes, que empezó a hablar del manto, de la discoteca de Mohorovičić, de los continentes, de las fisuras que presentaba la corteza terrestre. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la revelación de ellos. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí, alumnos? ¿Alguna duda? Pues continuamos. De acuerdo a Harry Yes, alumnos,
Hace de 200 a 300 millones de años existió el Pangea. El Pangea es un supercontinente, alumnos. Un único continente. Ese Pangea estaba rodeado por un gran océano. ¿Cómo se llama el océano que configuraba Pangea, alumnos? El océano Pantaláceo. Estamos hablando de la era paleozoica. Entre 200 a 300 millones de años. ¿Ya? Millones de años. Corresponde a la era paleozoica. El Pangea estaba rodeado, el Pangea o Pangea, como quieran ustedes, muchachos, estaba rodeado por un único océano. ¿Cómo se llamó este gran océano mundial, alumnos? El océano Pantalacia. Es el océano Pantalacia. El océano Pantalacia. ¿Qué le parece, alumnos? Todo eso ocurrió hace más o menos 300 millones de años. Después, ¿qué pasó con el Pangea? El Pangea se fragmentó, alumnos, en dos grandes bloques. ¿Cómo se llamó estos dos grandes bloques por la cual empezó a fragmentarse el Pangea, alumnos? ¿Alguien sabe por ahí? Pues eso se llamó Laurasia y Gondwana. Empezaron a fragmentarse. Y el mar que los separó era el mar Tetis. Por aquí, que sería en el futuro el mar Mediterráneo, alumnos. Ya, esto ocurrió en la era mesozoica principalmente, alumnos. En la era mesozoica. En la era de los dinosaurios. Entre 100 a 150 millones de años aproximadamente. Ya después de la Eurasia y Gondwana vendría, alumnos, la configuración actual de los continentes. Ya, la configuración actual de los continentes. Fíjate bien, muchachos, de que a partir de la Eurasia salieron los siguientes bloques continentales. Miren, fíjate bien, ¿qué continentes salieron de la Eurasia? Norteamérica, Europa y Asia. ¿De Gondwana qué salieron? A ver, dígame, ¿qué salió de Gondwana? África. No le escucho. ¿Alguien puede decir qué salió de Gondwana? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están en el salón? ¿Hay alguien en el salón? ¿Cuál era la pregunta, profesor? La pregunta era, ¿qué continente salió de Gondwana? ¿Qué continente salieron de Gondwana, alumnos? De la Eurasia, de la Eurasia, de la Eurasia saldrían los siguientes continentes. Asia, Europa, lo pongo en minúsculo para avanzar, Groenlandia. Para ser más específico, saldrían los siguientes continentes. Antártida, África, ¿ya? Oceanía, la India también salió de cajones, ¿ya? O sea, son varios bloques continentales. Sudamérica. Así que el antecedente más remoto para nosotros sería, más inmediato, mejor dicho, sería nada menos que la región del Gondwana. Y esto sería entonces, alumnos, la configuración actual de los continentes. La configuración actualmente sería esta. Esta es actualmente la configuración de los continentes, alumnos. El mundo, mírenlo bien.
Pero en el futuro esto cambiará, alumnos. Este es ya en la era cenozoica. Este es en la era cenozoica. En la era actual, la era del hombre, alumnos. Era cenozoica. ¿Qué te parece? ¿Y cómo será la distribución de los continentes en el futuro, alumnos? ¿Qué pasará en el futuro con los continentes si todo se está moviendo continuamente, alumnos? ¿Qué pasará, alumnos? ¿Qué crees que va a ocurrir en el futuro, alumnos? África se va a fragmentar. Australia va a ser parte del océano, del continente asiático. Australia se va de frente al Asia. ¿Ya? Entonces, todo va a cambiar en el futuro, alumnos. Definitivamente que va a cambiar en el futuro todo esto. Fíjate aquí, alumno. Esto sería el futuro. África va a pegarse más a Europa, así que va a desaparecer el mar Mediterráneo. Australia va a chocar a la India, a la China, y la Antártida se va a alejar más hacia el otro lado de la Tierra. Sudamérica, América, una parte de Australia estaría pegada también para ese lado. ¿Qué le parece? Ese es el futuro, alumnos. Ese es el futuro. Así que la tendencia se mantiene, alumnos. Entonces, ¿cuál es la causa de la deriva continental? ¿Qué viene a ser la deriva continental entonces, alumnos? ¿Qué es deriva continental entonces? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué es la deriva continental? ¿Qué es la deriva continental, muchachos? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve a responder? Deriva continental, en este caso simplemente DC, es igual a movimiento de los continentes. Es igual al movimiento de los continentes. Movimiento horizontal de los continentes. Impulsados por la TGP, o sea, la tectónica global de placas. Eso viene a ser la deriva continental. Movimiento de los continentes impulsado por la tectónica global de placas. ¿Ya? Y no tanto por la rotación terrestre, tampoco por la atracción lunar, sino debido a la tectónica global de placas. Por eso existe el movimiento horizontal del continente que se llama deriva continental. Igual ocurre con la expansión de los fondos oceánicos. Hay muchas pruebas que demuestran que hubo Pangea, que hubo Gondwana Laurasia. Estas son las pruebas paleontológicas más importantes que se ha mencionado con respecto a alumnos a lo que viene a ser la deriva continental. Por ejemplo, el Cynomatus es un reptil terrestre que vivió en el Triásico. Su resto lo encuentras entre Sudamérica y el África. ¿Ya? ¿Quedó claro, alumnos? En cambio, el Eusnix fósil, este reptil aquí, Jones, también vivió entre la India, Australia y la Antártida, y nada menos que el África, alumnos. Pero algo que es muy común a todos esos bloques viene a ser la presencia de ciertos helechos, como por ejemplo este de aquí que se llama Glosobo, y este reptil llamado el Mesosaurus. El Mesosaurus vivió por todo ese tiempo y se distribuyó en esos lugares, alumnos. ¿Qué otras pruebas más demuestran la deriva continental, alumnos? Que en el pasado los continentes formaron un gran bloque. Es nada menos que la proximidad y la forma de configuración de los continentes, alumnos. África y Sudamérica es el mejor ejemplo
en lo que bien se deriva continental, alumnos. Ya, África y Sudamérica, principalmente. Wegener había señalado en una ocasión que tanto el África como Sudamérica podrían encajar perfectamente como una especie de rompecabezas. Y los científicos han viajado a la República del Congo, el África, y han viajado al Brasil, y han comprobado que la roca de ambos lugares tiene la misma antigüedad, alumnos. Ya, tiene la misma antigüedad. ¿Qué le parece? Tiene los mismos restos fósiles. En ambos casos. En ambos lados, mejor dicho. Tiene los mismos restos fósiles, alumnos. ¿Qué le parece? También se piensa que los montes Apalaches de los Estados Unidos, los montes Apalaches de los Estados Unidos y la cordillera occidental de África, esta parte, este trocito nada más, tendrían mucha relación con las cordilleras de Groenlandia y de Suecia. Ya, esto es otra prueba, alumnos. En fin, hay muchas pruebas. ¿No? Los montes Apalaches tienen relación con los montes escandinavos de los tiempos caledónicos. Inglaterra, toda esa formación geológica tiene relación con la formación geológica de Washington en los Estados Unidos, amigos. La zona de Sudamérica con África también tiene bastantes semejanzas geológicas. No hay duda, existe la deriva continental. Eso es la deriva continental, alumnos. Ahora vamos a analizar lo que se llama la tectónica global de placas. La tectónica global de placas. Más conocido como TGP. La tectónica global de placas. ¿Ya? ¿En qué consiste la tectónica global de placas, alumnos? Simplemente es el movimiento, de todas las placas tectónicas que conforman, en este caso, alumnos, que conforman la corteza terrestre. ¿Ya? Que conforma la corteza terrestre. Eso viene a ser entonces la tectónica global de placas. Y se debe principalmente, ¿a qué, jóvenes? Principalmente a las corrientes magmáticas. El magma mueve todo eso, alumnos. A las corrientes magmáticas. Ese es el origen de la tectónica global de placas. Ahora, cuando se mueven las placas, ya sabes tú que se mueven los continentes, ¿no es cierto? Cuando se mueven las placas, se mueven los continentes. Eso se llama deriva continental. No te olvides de la deriva continental, alumnos, que es un acontecimiento importante en lo que es la geofísica de nuestro planeta. ¿Ya? Listo. Entonces, explicado esta parte, ¿no es cierto? La tectónica global de placas. Entonces, ¿cuál es, digamos, el mecanismo para ver más o menos cómo funciona la tectónica de placas? ¿Cómo entenderlo? Creo que este gráfico es interesante en ese sentido, alumnos. Aquí está, a ver. Ya, ahí va. El magma se mueve. Este se llama corte del magma. Este es corte del magma. Cuando se mueve, empuja esta placa para la derecha y esta otra placa empuja para la izquierda, si no. Y ahí en el medio se genera una fisura por donde se forma la dorsal oceánica. Por ahí sale el magma, alumnos. ¿Ya? Entonces no hay duda. Las placas tectónicas se deben a la corriente del magma que está dentro del manto. El magma es la que empuja las placas. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más? Cuando se produce la tectónica de placas, alumnos, ocurre lo siguiente. Las placas
Primero quiero que vean las placas. Hay 12 placas tectónicas principales que forman la corteza terrestre. La corteza terrestre. ¿Cuáles son las 12 placas principales que conforman la corteza terrestre? ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién sabe? Aquí tenemos el mapa de las placas tectónicas que hay a nivel mundial, en un planiferio mundial, claro. El Perú, ¿en qué placa tectónica se encuentra? El territorio peruano es esencialmente ¿qué placa tectónica? Míralo bien. ¿En qué placa tectónica se encuentra? ¿Quién responde la pregunta? Placa de Nazca. Placa del Pacífico. Ya, a ver, la respuesta será placa de Nazca, placa sudamericana. ¿Qué placa es la que... ¿En qué placa se encuentra el Perú? Sudamericana. Claro, Perú está en la placa sudamericana. Ahora, fíjate, alumno, la placa sudamericana choca con qué placa? Con la Placa de placa de Nazca, Nazca. ¿sí o no? Así es, mire, mire la flecha roja. La flecha roja significa que hay choque o divergencia de placas tectónicas. ¿Ya? Entonces, en todo el planeta Tierra hay 12 placas tectónicas principales que forman lo que se llama la corteza terrestre. Un descubrimiento espectacular que hizo nada menos que Hess, Tucson, ¿ya? Principalmente ellos, Harries y Tucson. Alumnos, las placas tectónicas, escuchen esta parte muy importante que lo tengan claro ahí. Las placas tectónicas entre sí pueden ser ¿qué, alumnos? Pueden ser convergentes, divergentes y transformantes. A ver, esa parte que dije, alumnos. Las placas tectónicas, ¿qué dije? Entre sí pueden ser, ¿qué dije, alumnos? Convergentes, divergentes, transformantes. Transformantes. Así pueden ser las placas entre sí, muchachos. Están haciendo sus apuntes, ¿no es cierto? Cuando son convergentes, se forman fosas abisales y grandes cordilleras continentales. Continentales. Más terremotos potentes. Terremotos potentes. ¿Qué te parece? Cuando son divergentes las placas, se forman, ¿qué, alumnos? Se forman en este caso dorsales oceánicas, islas volcánicas. ¿Ya? Arcos insulares. Pero todo esto ocurre en el mar, en el océano principalmente. Esto ocurre más que todo en el océano. En el océano principalmente, muchachos. Eso es cuando ocurre lo que se llama la divergencia de placas. Ahora, cuando son transformantes, ocurre lo siguiente. Se forman grandes fallas geológicas como la falla San Andrés, por ejemplo, en Estados Unidos. Ya, fricción y terremotos catastróficos, como ocurrió en Estados Unidos en varias ocasiones en la zona de San Francisco, en la zona de California. Eso es.
Ya, todo esto está relacionándose con la tectónica de placas. Cuando son convergentes, divergentes, etcétera, ¿no es cierto? Ahí está. Ya, tú me dirás, a ver, tú me dices, esta es una placa, placa A. Esta es la placa A. Esta placa está aquí, alumnos. Esta es la otra placa. La placa B. Entonces esta es la placa B. ¿Me están viendo, alumnos, también ustedes? Esta es la placa B. Esta es otra placa. La placa C. Esta es la otra placa. La placa D. Pues hay más placas todavía. La placa F o E. Y la placa F. ¿Me escuchan? ¿Están escuchando algunos o no me escuchan? Listo. Sí se escucha, profe. Ya. Ya, pregunta fácil, ¿ah? Estas dos placas van así. Uno se va a la derecha y el otro se va hacia la izquierda. No se hace ningún problema. Pero queda una fisura en el centro. ¿Qué será? ¿Divergencia o convergencia? A ver, ¿qué dicen más? Una placa al uno va a la izquierda, la otra placa va hacia la derecha. Convergencia y divergencia. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Emergencia. ¿Qué dicen además? Convergencia y divergencia. Su compañero ha dicho que es divergencia o convergencia, ¿no? Ya, el otro es cuando la placa va así al encuentro del otro. Va al encuentro del otro, alumnos. Y el otro, claro, también viene al encuentro. Convergencia, divergencia. ¿Cuál es la respuesta? Convergencia, divergencia. Y este otro va así. Una placa se va de esa forma hacia el sur. Pues de esa forma. Recorridos paralelos. Le escucho. ¿Cuál es cuál? ¿Ya cuál es cuál, alumnos? La primera que es divergencia, convergencia. Rápido. Guarda. ¿Qué dices tú? La primera es convergencia o divergencia. Es convergencia, profe. La primera es convergencia. Ya dice, cuando son convergentes las placas chocan. Cuando son divergentes las placas se separan. Y cuando son transformantes las placas van en paralelo. ¿Qué es converger? Ir al encuentro. ¿Qué es diverger? Es separarse. ¿Cuál es la respuesta entonces a la primera pregunta? ¿Divergencia, convergencia o transformancia? Divergencia.
Claro, la primera es definitivamente divergencia. Acá, divergencia. Esa es divergencia, alumno. Esta aquí es divergencia. No te olvides. Aquí, en cambio, ¿qué, alumnos? Convergencia. Esto es convergencia. La placa está yendo al encuentro, alumnos. Y este tercer caso es transformancia. Ya, ¿en cuál de los tres casos, alumnos, habrá más deformación de la corteza? En el tercero, A ver, ¿qué dicen nomás? Repito, ¿ah? al chocar la ¿En cuál de los placa tres casos hay más destrucción de la corteza? La corteza se arruga, se levanta. en el tercero, No, es en la convergencia, alumnos. La convergencia da origen, ¿qué? Cordilleras. Por arrugamiento de la corteza da terremotos potentes y grandes depresiones. ¿Ya? Entonces, un ejemplo para que se den cuenta esa parte. Aquí está, mire, convergencia de placas. Convergencia de placas. ¿Qué ocurre? Cuando hay convergencia de placas, una placa se mete por debajo de la otra. Y entonces acá se forman volcanes, cordilleras, como así se formó la cordillera de los Andes, alumnos. De esa forma se formó, vale la redundancia, la cordillera de los Andes. Y cuando hay divergencia, ¿qué ocurre? Cuando hay divergencia de placas, simplemente las placas tienden a, ¿qué, alumnos? Tienden a separarse. Aquí están, miren. Aquí tú ves, por ejemplo, que el magma se está yendo, no sé, se está separando. Estas son placas divergentes. Divergencia. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Por el medio se forma una dorsal. Sale magma y se forma dorsal. ¿Y cómo es una placa transformante? ¿Cómo es una placa transformante, alumnos? Aquí está el mejor ejemplo al respecto, muchachos. Esta es una placa transformante, miren. ¿Se dieron cuenta, alumnos, o no? ¿Se dieron cuenta o no? Uno va al norte, otro al sur, ¿o no? Ya, ahí está el detalle, alumnos. Esa es la diferencia. Placas convergentes, placas divergentes. Ya, ¿y a qué se ve todo eso? ¿Cuál es la causa principal por la cual se mueve la placa tectónica, alumnos? ¿Cuál es la causa principal? ¿Cuál es la causa principal, muchacho? ¿Por qué se mueven las placas? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué dicen? ¿Por qué se mueven las placas? Por el calor del núcleo. ¿Cuál es la causa principal por la cual se mueven las placas tectónicas? ¿Por qué se mueven? Aló, muchachos, aló, alumnos, ¿me escuchan? Están ausentes, ¿ah? No están participando el día de hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Brigitte. ¿Qué dice Brigitte? Sebastián, ¿cómo va? En general, ¿por qué se mueven las placas, Sebastián? Sebastián, ¿por qué se mueven las placas en general? Todas las placas, ¿por qué se mueven? ¿Cuál es la causa por la cual se mueven todas las placas? Estoy calificando, Fabián. Sebastián, estoy calificando. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la causa por la cual se mueven las placas tectónicas? ¿Quién quiere en estos momentos aumentar su puntaje? Y decirme la respuesta.
¿Cuál es la causa por la cual se mueven las placas tectónicas? ¿Por qué se mueven las placas? Por el movimiento La actividad volcánica. volcánica o el calor del El núcleo. movimiento volcánico Ya, pero del hay una núcleo. respuesta precisa y exacta. ¿Cuál es? ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? Ya hemos hablado varias veces. Incluso ya acá Intenso la calor respuesta. del núcleo de la Tierra. Por el intenso calor. Tiene que responder con exactitud al 1. Es el movimiento de todas las placas tectónicas que forman la corteza. Se debe principalmente a las corrientes cometidas del magma. El magma mueve las placas. Simple. Aquí está. El magma empuja las placas. El magma da vuelta, casi no da vuelta, ¿ven? Da vuelta y al moverse entonces arriba mueve la corteza. Mueve la corteza. Así que en general cuando se mueve la corteza es porque el magma está haciendo fuerza internamente. Entonces la respuesta sería corrientes de convección del magma. Es la causa principal por la cual se mueven las placas tectónicas. Entonces diremos lo siguiente. Acá la secuencia sería así. A ver, pregunta. Aquí. Práctica dirigida. Complete el siguiente mapa conceptual de las teorías sobre la formación de los continentes. Uno es la teoría de qué, jóvenes. Uno voy a colocar acá. Teoría de la deriva continental. De Alfredo Generación. 2 es la teoría de quién, alumnos. Teoría de la expansión de los fondos oceánicos. ¿Quién lo formuló? Hess. 3 es la teoría de la tectónica global de placas. Esa es la teoría ya integral, la teoría que superó e integra las anteriores. Esa es la teoría de la tectónica global de placas. Ya. ¿Quiénes lo formularon? ¿Quién es el autor? Ya está indicado ahí. Ya eso lo completa ahí. Siguiente pregunta, ¿qué dice? A ver. ¿Verdadero o falso? ¿La geofísica estudia la geodinámica interna y externa de la Tierra, alumnos? ¿Qué dicen? Geofísica sí estudia la geodinámica interna y externa. Sí estudia, verdadero. Las placas, no. Otra placa mucho más inestable como la placa peripacífica. La placa oceánica de Nazca choca con la placa sudamericana, sí, verdadero. Ya, verdadero. Geodinámica interna se inicia desde el manto superior, sí. El magma empieza a mover la corteza y eso se llama geodinámica interna, así que la clave es verdadera. La epirogénesis es el proceso que forma montañas y cordilleras, falsa. Eso viene a ser el origen de los continentes. Epirogénesis significa origen de los continentes. Ya, entonces, conclusión, la primera que es verdadera, la segunda es falsa, la tercera es verdadera, la cuarta es verdadera y la quinta es falsa. Ya, acá en esta parte, en la retroalimentación, vamos a retroalimentación. Dice lo siguiente. ¿Quién es el autor de la deriva continental? ¿Quién sustentó la teoría de expansión de los fondos oceánicos? ¿En qué subcapa de la geósfera flotan las placas tectónicas? Ya. La primera, ¿quién es, alumnos? Alfred Wegener. Listo, Wegener. La segunda, alumno, viene a ser Harry Hess. Harry Hess, claro, Harry Hess. Harry Hess. Esa es la respuesta para el segundo caso, ¿no es cierto? Harry Hess. La tercera, ¿qué dice la tercera, alumnos?
¿Quién sustentó la teoría de la expansión de los fondos oceánicos? Ah, ese Harry es, me está confundiendo ahí. Ese Harry es. Ya la otra pregunta que dice. ¿Qué continentes formaron la Eurasia? No, mejor dicho, ¿qué continente forma? ¿O qué continente forma la Eurasia, mejor dicho? Esa es la clave, ¿no? Entonces ahí la clave, ¿cuál sería, alumnos? Europa y Asia. Europa y Asia. ¿Qué más dice? ¿En qué subcapa de la geosfera flota las placas tectónicas? Qué fácil. ¿En qué capa? Flota sobre la astenosfera. Astenosfera, que viene a ser parte de la geosfera, o de la mesósfera. Aquí sería la clave astenosfera. Seguimos. Aquí dice Pangia como norte-sur, de origen A. Ya eso está fácil. Pangia se fragmentó en dos bloques, uno al norte y otro al sur. ¿Cómo se llama el del norte? La Eurasia. ¿Cómo se llama el del sur? Gondwana. Eso sería para el lado sur. Ya luego de la Eurasia, ¿qué salió? ¿Qué salió, alumnos? Europa, ¿no? Europa, Asia, Groenlandia, Norteamérica. Ya, son las que derivaron a partir de la Eurasia. Aquí está la respuesta, muchachos. ¿Ya? Listo. ¿Y de Gondwana qué salió? ¿Qué salió de Gondwana, alumnos? De Gondwana salió lo siguiente. Sudamérica, África, Antártida, Australia, Madagascar, India. Salieron de Gondwana. ¿Ya? ¿De acuerdo, alumnos? Esa es la respuesta aquí. Quedaría de esa forma, entonces. Quedaría de esa forma. Y este geograma ya es un juego para ustedes, así que no es nada complicado, alumnos. Aquí nos quedamos, ¿ya? Eso sería todo. Cuídense, No, muchachos. profe. Chao, profesor. Cuídense. Nos vemos. Chao, Nos vemos. Chao, profesor. Chao, Ya, ok, profesor. gracias. Cuídense.